Estamos de regreso, 10:31. El proyecto de un cable de fibra óptica que conecte directamente a Chile con China ha tensado al máximo las relaciones con Estados Unidos, que se opone a una iniciativa que duplique otro proyecto ya en desarrollo llevado adelante con Google. El gobierno de Trump considera que esto atenta contra la seguridad del hemisferio y por eso sancionó a 3 funcionarios del Ministerio de Transportes, partiendo por el titular de esa cartera, Juan Carlos Muñoz. Y la controversia no cede. Ayer el embajador norteamericano tildó de irrisoria la sorpresa que fue manifestada por el gobierno de Chile ante esta sanción y no descartó la revisión de programas con nuestro país, como por ejemplo la visa waiver. La respuesta vino de vuelta por la tarde en voz del canciller Alberto Van Claveren, quien calificó como absolutamente inaceptables y reñidas con la práctica diplomática las declaraciones del embajador. El ministro dijo que lamenta profundamente que se esté alimentando una discrepancia que se funda en una premisa que es falsa. Ningún funcionario de Chile, ningún agente del Estado ha colaborado en acciones o medidas que pongan en riesgo la seguridad de nuestro país o de la región o del hemisferio o algún país del mundo. No está en riesgo la seguridad y soberanía de Chile, mucho menos la de Estados Unidos desde alguna acción realizada por nuestro país, agregó. Desde el gobierno se asegura que la iniciativa continúa en etapa de evaluación. Sin embargo, el diario El Mercurio publicó hoy documentos que dan cuenta que el ministro Muñoz firmó el decreto que autorizaba la concesión de un cable submarino entre Chile y China por 30 años, documento que, según indica la publicación, fue anulado apenas 2 días más tarde. Se trata de otro elemento más que se añade a una polémica que da cuenta de las crecientes tensiones geopolíticas mundiales a las que Chile no escapa. Cruce de argumentos, cruce de calificativos y de acusaciones. Y esta información de que Juan Carlos Muñoz firmó el 27 de enero el vamos para la concesión del hoy controversial proyecto de un cable submarino que uniría a Valparaíso y Hong Kong a la empresa china Mobile, hoy será objeto seguro de nuevos dichos, de recriminaciones, de aclaraciones, de preguntas, más allá de que luego el documento haya sido anulado. La pregunta es por qué se avanzó y luego se retrocedió. Es algo que hoy merece más clarificaciones, más respuestas. Un cable de fibra óptica que nos conecte con el Asia-Pacífico es el origen de toda esta controversia. Si bien el cruce de acusaciones que hemos sido testigos ha dominado el debate, poco se ha hablado de en qué consiste efectivamente la iniciativa. Y esta es una historia que ya lleva tiempo. El acuerdo primero del primer cable, bueno, porque en el segundo no hay acuerdo, sino que hay proyecto. El acuerdo fue anunciado en enero del 2024 por el gobierno chileno y en junio del año pasado se cerró públicamente entregando los detalles de este acuerdo con Google para poder construir un cable submarino de fibra óptica. Humboldt Connect es su nombre. Va desde Chile hacia Australia, permitiendo que el flujo de datos, por ejemplo, a Asia se traslade un 50% más rápido. Esa es la principal característica. El proyecto consolida un cable desde Valparaíso a Australia con una extensión de 14.800 kilómetros, con 16 pares de filamentos, de los cuales 14 son de propiedad de Google para uso interno. Los otros 2, porque son 16, son para Humboldt Connect, que es la primera compañía que Google establece en el mundo con un estado, en este caso la empresa chilena Desarrollo País, enfocada en generar inversiones para proyectos estratégicos para Chile. Desarrollo País es una firma del Estado que impulsa proyectos de infraestructura. Nace de la idea que es llevar adelante obras de este tipo con una mirada de largo plazo sin desplazar a los privados ni duplicar esfuerzos de organismos del Estado y que no solo deben ser rentables económicamente, sino también contar con un impacto social y territorial. En su página web, Desarrollo País indica que los beneficios de este proyecto al que ingresó como socio con Google son posicionar a Chile como la puerta de entrada hacia Latinoamérica para el transporte de datos desde Asia-Pacífico, dotar de una mayor diversidad geográfica, resiliencia y redundancia a las actuales redes de telecomunicaciones a través de una nueva ruta, aumentar la capacidad y mejorar la latencia de comunicación de Chile y Sudamérica en un escenario de aumento explosivo de tráfico con las nuevas tecnologías como 5G o el Internet de las Cosas. El cable Humboldt marca un antes y un después en la conectividad internacional de Chile al establecer esta primera conexión directa entre Sudamérica y Oceanía.
Esta ruta digital hacia el Asia-Pacífico posiciona a Chile como un hub estratégico de telecomunicaciones para la región, disminuyendo drásticamente la latencia en las comunicaciones y facilitando el tráfico de datos asociados a las tecnologías emergentes. Es un paso decisivo para la soberanía digital y para la transformación productiva del país. Todo eso, entre comillas, resumido textual de lo que dice la empresa estatal cuando anuncia este acuerdo. Con este proyecto, entonces, Desarrollo País podrá comercializar en estos pares de filamentos, porque decíamos que eran 16, 14 para Google, 2 en convenio. Estos 2 pares de filamentos vendiendo capacidad dentro de estos a distintos operadores interesados en una conexión más directa con Oceanía y Asia. En su momento se indicó que la inversión que pondría entonces la estatal es de alrededor de $25 millones en este negocio total con Google. Pero vuelvo a insisto, de la cantidad de filamentos, 2 en este convenio. Por eso el costo de $25 millones, porque el proyecto en general se habla de alrededor de $500 millones. ¿Quién pone el resto? Bueno, la gigante tecnológica. Actualmente todos los cables submarinos que conectan a América Latina con el hemisferio oriental es por el cono norte, la gran mayoría desde Estados Unidos. Igualmente es llamativo que cuando se presentó este proyecto, los impulsores hicieran hincapié en los conflictos geopolíticos que ya se avisoraban en ese momento que iban avanzando. En Desarrollo País insistían en que este proyecto es clave respecto a la resiliencia de las redes. Nadie sabe lo que puede pasar en el hemisferio norte, entonces este proyecto se hace cada día más atractivo. Lo dijo desde Desarrollo País su gerente general Patricio Rey y la gerenta de infraestructura digital Natalia López. Empresas que hoy no quieren pasar por Estados Unidos con sus datos y prefieren llevar sus datos a Europa a través de un camino que va por Sudamérica. Puede haber empresas chinas que no quieran pasar por Estados Unidos por temas de seguridad. Esta es una alternativa a Estados Unidos, dijo Rey en su momento. Y se le pregunta, ¿por qué no China entonces? ¿Por qué llegar hasta Australia? En ese instante, Desarrollo País detalló por qué se decidió ese trazado. El gerente general indicaba que hoy día el tráfico es más occidental que oriental. Además de TikTok, no tenemos mucho más intercambio de datos con China. De habernos ido a China, nos hubiésemos casado con un mercado con el cual no tenemos mucho intercambio. Desde un punto de vista de negocios, no era factible irnos con China, porque no teníamos negocio, no podíamos ser rentables, por lo que no era factible el proyecto. Eso fue la explicación que se dio en junio del año pasado. Natalia López, por su parte, añadía que el proyecto también era más caro si se iba hacia China. El trazado desde Chile a China con cerca de 22.000 kilómetros versus Australia de 15.000. El impacto en términos de costos es más alto, no hay mercado, es mayor la inversión. Nunca fue la ruta más eficiente desde todo punto de vista. Por eso es que se cerró, las razones técnicas que se dan para cerrar ese primer acuerdo con Google y entonces tener ese cable. Pero después apareció el proyecto de China, que es el que provoca la controversia ahora. Fue en julio del 2025 que la empresa InCape Shipping Service habría presentado a Puerto Valparaíso los avances en el proyecto de la instalación de un cable submarino que también conecta a nuestro país con Asia, pero esta vez directamente con China. Según recogió el medio especializado Portal Portuario en su momento, Víctor Oelkers, gerente general de InCape Shipping Service, dijo que el proyecto Chile-China Express es fundamental para la autonomía digital de Chile, dado que mejora la conectividad de Chile en Internet. Hoy día Chile es totalmente dependiente de Estados Unidos. Los únicos cables que tenemos de fibra óptica submarina para conectarnos al mundo dependen de Estados Unidos. Y esto entonces, el cable chino, permitiría ampliar la cobertura y disminuir el riesgo en caso que le pasara cualquier cosa a esos otros cables. En esa reunión habría estado presente Franco Gandolfo, gerente general de la empresa portuaria de Valparaíso, representante de China Mobile International, empresa que luego constituyó una sociedad por acciones llamada CMI Chile S.p.A. Entre sus objetivos están la prestación de todo tipo de servicios de telecomunicaciones, incluyendo servicios de aterrizaje de cables submarinos, servicios de telecomunicaciones internacional y servicios de red en la nube y centros de datos. Ese es el otro proyecto, ese es el que iba avanzando paralelamente, ese es el que estaba pidiendo permisos y revisiones del Ministerio de Transportes. Ese fue
el reparo que hizo Estados Unidos, o uno de los reparos hasta donde sabemos, porque pretendía que eso amenazaba un cable que duplicara lo ya acordado con la empresa Google de Estados Unidos, que duplicara la transferencia de datos desde China hasta esta parte del mundo. Ahí está la controversia. Y lo nuevo, como decíamos al principio, y que hoy día será centro del reporteo periodístico también, es que está la controversia de hasta dónde llegó a avanzar este segundo proyecto para el enojo de Estados Unidos. Se ha señalado oficialmente que esto estaba en etapa de evaluación, pero hoy día, como decíamos al principio, una publicación del diario El Mercurio dice que fue aprobada en un instante y 2 días anulada la aprobación. ¿Por qué se anuló? Porque habían advertencias ya, porque antes ya se había sabido de esta situación y preocupación de Estados Unidos. ¿Por qué se llegó a este punto si se anuló? Bueno, son todavía interrogantes, hay mucho paño que cortar todavía en esta teoría. Pero lo concreto que quisimos hacer en este doble clic es contarles la historia de cómo se gestó entonces el primer proyecto y cómo vino en respuesta el segundo, que es el que ha provocado esta controversia. En Tele 13 Radio hacemos un doble clic. Ya. Y ahora le contamos de 77 zonas frías capaces de reducir hasta 5,5 grados la temperatura superficial en episodios extremos. Eso fue lo que identificó un estudio de la Corporación Ciudades en las 12 comunas más afectadas por las olas de calor. El análisis confirmó que aunque estos sectores concentran el mayor estrés térmico de la capital, también albergan áreas verdes que pueden operar como verdaderos refugios climáticos urbanos. El estudio, realizado en el marco de la iniciativa Barrios por el Clima, tomó como referencia el episodio del 29 de enero de 2024, cuando comunas como Quilicura, Pudahuel, Renca y Cerro Navia superaron los 42 grados de temperatura superficial. A partir de imágenes satelitales y datos de vegetación, se detectaron sectores de más de 10.000 metros cuadrados, donde la presencia de árboles maduros y menor superficie de cemento permiten reducir significativamente los grados de calor. Entre los casos más destacados están el Parque Santiago Amengual en Pudahuel, que logró bajar hasta 5,5 grados Celsius respecto del promedio comunal, el Parque de los Reyes en Quinta Normal con 4,6 grados Celsius menos, y el Parque San Luis Orione en Cerrillos con una disminución de 3,4 grados Celsius. El estudio también evidencia una brecha. Aunque el sector poniente concentra zonas con alto potencial de enfriamiento, el oriente tiene más áreas verdes con mejor desempeño térmico. La investigación concluyó que con mejoras en gestión y acondicionamiento, estos espacios pueden cumplir un rol estratégico para la protección de la población ante eventos de calor extremo. Doble clic. ¿Cuánto se agradece un parque que funcione para estos objetivos en un día de tanto calor como hoy, por ejemplo, en la capital, que en promedio se dice vamos a tener 33 grados de temperatura? Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, querido Ramón? Bueno, esto es parte de la saga de estudios y trabajos que hemos estado haciendo, como decía Javier, en esta iniciativa que se llama Barrios por el Clima, donde hoy día hemos concentrado nuestros esfuerzos porque hemos desarrollado varios estudios sobre calor y las zonas con mayor calor, y hemos definido justamente estas 12 comunas como Quilicura, Pudahuel, Renca, Cerro Navia, etcétera, del sector norponiente de Santiago como las más afectadas. Estamos hablando de diferencias de temperatura de entre 7, incluso 9 grados de temperatura sobre la superficie de la Tierra el mismo día, la misma hora. Qué diferencia. Y donde uno puede ver que, si bien, claro, hay temas de ventilación en algunos casos, temas eventualmente de altura, hay una relación bastante directa entre el calor y la falta de cobertura vegetal. Pero ahora en este caso, Ramón, lo que quisimos hacer es ver desde el punto de vista de, bueno, cómo podemos apoyar e informar a la población, porque nosotros hoy día, a través de la iniciativa Barrios por el Clima, que reúne a la Fundación Ibáñez Atkinson, Bosco, Mi Parque, Cerros Isla, la Fundación Reforestemos, Patio Vivo y el Magíster de Arquitectura Sustentable y Energía, estamos tratando de desarrollar proyectos de infraestructura verdes en espacios públicos, también en colegios, jardines infantiles, pero esto va a tomar tiempo. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a la población frente a este fenómeno de las olas de calor? O sea, 3 días consecutivos de la temperatura sobrepasa el 90% histórico con respecto a esa determinada época.
dónde puede ir la gente y resguardarse. Y en este estudio un poco lo que se quiso hacer es justamente poder ayudar a definir esos espacios que pueden transformarse en refugios climáticos. Refugios climáticos es un tema que ha aparecido muy fuerte en el último tiempo y uno lo puede ver que a veces se hacen anuncios de que una biblioteca se transforma en refugio climático o estamos hablando ahora de un parque, y es que efectivamente los refugios climáticos tienen esa dualidad. Pueden ser zonas naturales o eventualmente construidas que pueden ayudar a la población justamente a protegerse en un contexto desfavorable. Ese contexto desfavorable puede ser el tema del calor, puede ser también el tema del frío, puede ser también incluso frente a fenómenos como, no sé, huracanes, otro tipo de fenómenos, y por lo tanto la generación de estrategias para generar refugios climáticos es algo que están haciendo muchas ciudades en Chile. Ahora bien, ¿qué es lo que es interesante en Santiago? Aquí hicimos, en estas 12 comunas, Ramón, logramos identificar cuáles son las zonas más frías por comuna, por lo tanto las zonas que uno podría ayudar a la población a que pudieran acudir. Y ahí se hizo un cruce en estas zonas más frías, en qué zonas había mayor cobertura vegetal y en qué zonas habían áreas verdes públicas de las cuales las personas pudiesen ir. Y en ese sentido se seleccionaron estos 77 parques y áreas verdes que tienen más de 1 hectárea, o sea, son espacios también que pueden albergar mayor población, no es una plaza chiquitita, donde tienen esta característica de ser un refugio climático. Lo que es muy interesante en esto, Ramón, es que quisimos comparar cuánto era capaz de bajar cada uno de estos parques con respecto a su contexto comunal. O sea, qué tanta capacidad refrigerante, digamos, por así decirlo, tiene esa área verde con respecto al contexto comunal. Y aquí aparecen cosas bien sorprendentes. Por ejemplo, en el caso de Pudahuel, ya se mencionaba, llegó a reducir la temperatura sobre la superficie de la Tierra en promedio en 5,5 grados. Es el parque por lejos que tiene mayor capacidad de enfriamiento con respecto a su contexto comunal. Hay también, por ejemplo, en Cerro Navia, el Parque Mapocho Río, el parque, por ejemplo, en Quinta Normal Los Reyes, el Parque Bernardo Leyton, el Parque Andrés Yalán, en Pedro Aguirre Cerda, muchos otros parques que en muchos casos entre 3 y 5 grados es lo que logran bajar esa temperatura. ¿Cuál es la reflexión? Yo creo varias, es bien interesante. Primero, la importancia de la infraestructura verde y efectivamente el potencial que tienen estos espacios para transformarse en refugio urbano. 2, llama la atención las diferencias que hay en estas comunas con respecto a estos espacios de gran escala. O sea, uno puede ver, por ejemplo, Pudahuel, que tiene más de 10 áreas verdes que tienen esta capacidad, pero uno después ve Conchalí, que solamente tiene 2. O Quilicura, solo 4, o Independencia, solo 2. O sea, hay una falta de áreas verdes de gran envergadura con esta capacidad y por lo tanto hay que necesariamente maximizar las oportunidades de intervenir en sectores más pequeñitos justamente para que la infraestructura verde ayude. Y por otro lado también entender, bueno, cuáles son las características de estos parques, porque son parques en muchos casos, como bien decía Javier en la introducción, que son parques de gran tamaño en general, con árboles más grandes, árboles que se han conservado, con un paisajismo consolidado, o sea, también que la cobertura en el subsuelo con distintos estratos también está más desarrollado y obviamente con muy pocas superficies duras, o esas superficies duras ya hoy día están, la copa de los árboles, digamos, las tapan y por lo tanto esa temperatura que llega hoy día no está después emitiendo ese calor y por lo tanto el parque tiene esta capacidad refrigerante que, como hemos conversado antes, Ramón, esto no es solamente calidad de vida, sino que son tipos de infraestructura que pueden salvar la vida de las personas, sobre todo las personas más vulnerables. No quiero dejar de destacar, este es un trabajo que se hizo en el área de análisis territorial que lidera nuestro querido Álvaro Saavedra y que fue liderado por Macarena Pérez, 2 tremendos profesionales que estuvieron trabajando en este tema y que yo creo que es lo que queremos nosotros hacer en Barrios por el Clima, tratar de empujar para que este tipo de intervenciones sigan ocurriendo justamente en estos lugares donde más se necesita. Un par de observaciones a lo expuesto. Sobre lo último, de pronto uno ve ciertos diseños en la ciudad en donde te mantienen los árboles grandes, los tratan de mantener y hacen remodelaciones, pero son como maceteros los árboles. La otra cobertura vegetal, por ejemplo, de alguna manera es un cemento desplazado. Así es. Por lo tanto, esa capacidad de enfriamiento que puede eventualmente dar ese árbol en una un macetero, por decirlo de alguna manera, va a estar limitado. Se limita. Exactamente, mucho. Es como un paracaídas, digamos, ahí va a estar frenado, digamos, esas raíces no van a poder llegar a su potencial y hay una relación bastante directa entre en el fondo,
las raíces, digamos, el tamaño de las raíces y cuánto avanzan, sobre todo en lo horizontal, y su copa. Y por lo tanto, si están truncados en un macetero, lo más probable es que sean más bien una especie de bonsái urbanos, digamos, en torno a esos lugares. Muy ornamentales, nada efectivamente, y ya ha habido, y está muy bien, se ha empujado mucho el tema de los árboles, pero también los estratos más bajos cumplen un rol que es fundamental. Nosotros tendemos a poner la naturaleza en las ciudades distinto de cómo funciona la naturaleza, donde tendemos a poner los árboles en forma aislada, digamos, donde sabemos que en realidad lo mejor es justamente generar estos mix de vegetación para que entre los mismos árboles, a través de sus sistemas radiculares, puedan también complementarse, apoyarse, tanto en la sequía, cuando hay vientos, en fin, frente a los fenómenos de calor, justamente también para hacerlos más resilientes. Y de eso último depende el resultado de la capacidad de enfriamiento que pueda tener, porque vemos allí que hay diferencia en uno y otro, que tú has mostrado 5 grados, 3 grados, entonces uno dice, ¿cuál será la clave para que este enfríe más que este otro? Así es. Mucho de eso tiene que ver, obviamente, qué tan añosos son esos árboles. Pero aquí hay varios, a propósito del nombre de este querido programa, doble clic, digamos. ¿Será alguno de estos parques, por ejemplo, con vegetación nativa? Digamos, pueden tener algunos mayor proporción de vegetación nativa. Claro. Sabemos que la sombra bajo un quillay, a un peumo, es completamente distinta de otro tipo de árboles introducidos, y por lo tanto uno podría decir, bueno, ¿qué capacidad tienen esos árboles? Y eventualmente podemos ver en estos parques esa diferencia. Muchos de estos parques que estamos viendo, Ramón, son administrados por el Parque Metropolitano de Santiago, que viene años, y yo tuve el privilegio de ser su director durante 3 años, y hay un trabajo consistente de cuidado, de administración en torno a esto, y por lo tanto también le permite poder, digamos, tener un estándar que es muy distinto al estándar que podría hacer cualquier otro municipio en un parque de estas características. Este tema de los parques también yo siento, Ramón, que en Santiago es súper interesante, además si uno lo cruza con poder potenciar mayor cobertura vegetal en torno a cauces urbanos. Uno ve que en el mundo, por ejemplo, en Medellín, en París, por ejemplo, se han hecho también trabajos en torno al Sena, pero por ejemplo, el Mapocho. Aquí la capacidad enfriante no es solamente de los árboles alrededor, sino que también la temperatura del agua va a varios grados menos que la temperatura ambiente, y por lo tanto también es un espacio que le roba temperatura a la ciudad. Tenemos varios canales en Santiago hoy día de gran envergadura, que también uno podría pensar que con mayor cantidad de árboles, mayor cantidad de vegetación que en distintos estratos, también podría potenciar esto. Y bueno, y la cantidad también de acequias que tenemos, sobre todo en algunas comunas como San Bernardo, en Buin, en fin, que si bien no son las comunas, digamos, más afectadas por el fenómeno, si uno podría introducir mayor vegetación urbana, es súper interesante de justamente de trabajar, entendiendo lo que hemos hablado, que el tema del verde urbano no debiese ser visto como un lujo, sino que prácticamente como una necesidad básica de infraestructura verde que es necesario impulsar, y que hemos conversado aquí en este programa, Ramón, distintas estrategias de planes de arborado, de infraestructura verde que se ha tratado de impulsar en Santiago, pero aquí lo que necesitamos es avanzar con mucha más velocidad. Lo vimos antes, Ramón, en programas anteriores. Santiago lo está logrando a punta de costalazos, porque claro, si uno analiza los últimos 25 años de cobertura verde, Santiago tenía el año 2000 44% de cobertura vegetal, hoy día solamente tiene un 38%, pero lo bonito y lo esperanzador es que del año 2015 a la fecha se aumentó en 8% esa cobertura vegetal, y se ha hecho justamente en aquellas comunas que tenían mayores brechas de vegetación. Entonces necesitamos redoblar estos esfuerzos. Se está logrando revertir esta como desnaturalización de la ciudad, y por tanto este tipo de iniciativas como Barrios por el Clima y muchas otras que se están haciendo, necesitamos que se sigan impulsando, porque no solamente necesitamos techo, también necesitamos sombra en la ciudad. Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, como todos los martes aquí con nosotros haciendo el respectivo doble clic. Martín, que estés muy bien. Muchas gracias a usted. En Tele 13 Radio hacemos un doble clic. Yo le cuento que la app de audiolibros Storytel es como la de tu streaming